Muy buenas noches, estamos a sábado 24 de mayo del año 2025. Son las 2:53 de la madrugada, ¿no? Y vamos a analizar un caso que ha conmocionado la opinión pública en Venezuela y es el arresto pues, de una persona que era muy allegada y muy importante en la política como el ciudadano, el zuliano Juan Pablo Guanipa. Vamos a analizar un poco, de una manera objetiva, el caso, ¿no? Quiero hacerlo, en verdad. Es muy delicado este tema, muy, muy delicado, por eso hay que ir con mucho cuidado. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera poder leer una escena de una conversación entre Poncio Pilatos y Ben-Hur, y luego regresamos al tema de Juan Pablo Guanipa. De repente no me van a entender de buenas a primeras, pero si prestan atención, eh, seguramente podrán dar con a lo que me refiero. Vamos acá, esta es la película del año 1959. Y bueno, y se da esta conversación impresionante, épica, de este clásico del cine mundial del año 1959, entre Ben-Hur y Poncio Pilatos. Voy a leerlo acá. Llega al lugar donde está Pilato, que lo mandó a llamar, y después, luego de la carrera, donde muere Mesala, y bueno, es una conversación que es digna de análisis en lo sociopolítico, pudiéramos decir, en el contexto político, vamos a llamarlo así, y en el contexto social, en el orden social. Y me voy a basar en este video, que se los voy a compartir en la descripción de este trabajo, de esta exposición, para analizar lo que sucedió con Juan Pablo Guanín. Decía Ben-Hur, enviaste por mí, eh, y dijo Pilato, para darte una buena conclusión por tu victoria luego de la carrera, tengo un mensaje para ti del cónsul, tu padre, decía Poncio Pilato, decía Ben-Hur, lo respeto. Hay un honor para ti, dice Pilato. Te ha nombrado, te han nombrado ciudadano de Roma. ¿Tienes algo que decir? No tienes nada que decir. Entonces contesta Ben-Hur, ¿no? Acabo de llegar de un valle, de rocas donde mi madre y mi hermana viven lo que les queda de sus vidas por causa de Roma, leprosas, desterradas, sin esperanza. Algo es sabido, dice Poncio Pilato. Hubo una gran culpa que se lamenta en verdad. Su carne es la mía, señor Pilatos, dice Ben-Hur, y ya trae la marca de Roma. Mesala ha muerto, dice Pilato. Lo que hizo ya se ha cobrado, dice Ben-Hur. El hecho no fue de Mesala, lo conocí bien, pero la crueldad de Roma se metió en su sangre. Roma destruyó a Mesala y sin duda Roma ha destruido a mi familia. Viene Pilatos. Donde hay grandeza, gran gobierno o poder, hasta sentimientos de compasión, el error es grande. También se progresa y se madura por errores, pero Roma ha dicho
que está lista a unir su vida a la tuya en un gran futuro. Dice Ben-Hur, hay otras voces. Dice Pilatos, la voz, por ejemplo, de Arios que te espera en Roma. Él te diría, si puedo hablar por él, que no te crucifiques tú en una sombra de tal resentimiento o imposible lealtad. La libertad perfecta no existe. El hombre maduro conoce el mundo en el que vive y por ahora el mundo es Roma. Joven Arius, sin duda lo elegirás. Entonces viene con mucha fuerza, dice, yo soy Judá Ben-Hur. Entonces levanta la cabeza Pilatos y levanta la mirada con altivez. Siente el reto, ¿no?, que le hizo Ben-Hur ahí. Y luego exclama, dando media vuelta, pero se voltea y le dice, a ver, Ben-Hur, usé este espacio y hablé con amistad como hablaría, o sea, crucé este espacio y hablaría en amistad como lo haría con Arios. Pero cuando asciendo las escaleras, me convierto en la voz del César, lista para destruir a los que retan su autoridad. Hay demasiados hombres pequeños de envidia y ambición que quieren derrocar el gobierno de Roma. Y tú eres ahora el único paladín de este pueblo. Para ellos, eres el único Dios. Así te nombré. Si te quedas acá, si te quedas aquí, verás que eres parte de esta tragedia. Dice Ben-Hur, pero si ya soy parte de esta tragedia. Entonces mira el anillo y dice Ben-Hur, ¿no?, quitándoselo. A ver, se lo quita. Regrésala a Arius. Lo respeto demasiado como para seguir usándola. Ok. Sigue acá el diálogo, ¿no? Esperando aquí que Pilatos. Ni por consideración a Arius puedo protegerte del desastre personal si te quedas. Eres un enorme riesgo. Ahí viene la verdad y los sentimientos ocultos detrás de las palabras amistosas, ¿no?, lo que sentía Pilato. Y luego finalmente le dice, márchate de Judea con mi advertencia. Ok, la frase clave, que me llama poderosamente la atención, es esta. La perfecta libertad no existe. El hombre debe saber bien en qué mundo vive, y en este momento el mundo es Roma. Perfecto. El mundo en que vive, y en ese momento el mundo era Roma. Ahora regreso con el caso de Juan Pablo Juanito. Si te vas a enfrentar al sistema donde el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, tiene mayoría y poder
en, en el poder legislativo, y el poder legislativo elige el poder judicial, elige el fiscal general de la nación, elige las principales instituciones, se eligen pues por, en teoría, que así debería ser según la ley, por elección popular, pues llega el legislativo y se va eligiendo todos esos poderes e instituciones. Si te vas a enfrentar a un sistema, necesitas saber con qué cuentas para enfrentar dicho sistema. Si yo lo interpretara al tiempo de presente, hacia Juan Pablo Guanipa le diría: la perfecta libertad no existe. El hombre debe saber bien en qué mundo vive, y en este momento el mundo es el gobierno nacional que rige en Venezuela. Lo que existe. No se trata si una ley es justa o injusta, si está bien aplicada o no. El poder de la ley en Venezuela está primero escrito a nivel de constitución, de códigos y leyes pues, ordinarias. Y segundo, depende también de quién ejerce la autoridad en el poder judicial, pudiéramos decir. Y tanto del fiscal como del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, y es un gobierno que está fuerte, pues, bastante fuerte y se ha mantenido, ¿no?, en el poder de una forma u otra. El que diga lo contrario tiene que demostrar las pruebas, porque aquí cualquiera pudiera decir lo que piensa y lo que dice. Puede hablar tranquilamente todo lo que piensa, lo que mejor le parezca. El problema está que lo que se dice tiene consecuencias, nos guste o no, acarrea consecuencias. Y si no se tienen pruebas fidedignas que enfrenten al sistema o que logre tener un respaldo de las instituciones en este país, como debiera ser dentro del marco de la ley, esa persona está en problemas. Porque si no tiene pruebas sustentadas solamente por testimonio, por, no sé, por declaraciones y cosas así, la va a tener bien, bien difícil. Pienso yo que en el año 2017 se habla de muchas situaciones en la cual Juan Pablo Guanipa no se fue a juramentar en la Asamblea Nacional. Lo que alegó en ese momento el gobernador electo, en ese entonces, 2017, es que no quería juramentarse, no se iba a prestar a juramentarse ante una asamblea nacional, según él, una asamblea constituyente, ahora que recuerdo, que la vio como una asamblea paralela a la Asamblea Nacional del 2015, una asamblea constituyente, y él la sentía inconstitucional, que estaba fuera de la ley, que él tenía que juramentarse ante el Consejo Legislativo, según sus palabras, según la ley que él manejaba, y que no se iba a prostituir. Entonces salieron dos versiones, aparte de sus palabras. Él decía que nos iba a elegir se iba a juramentar ante una Asamblea Nacional Constituyente, en donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez le iba a tomar juramento, ¿no? Le iba a escuchar. Pero hay varias versiones. Uno decían de que se había vendido, o sea, no sé, no me consta, que había vendido un cargo que le pertenecía al pueblo. Parece un poco complicado, ¿no?, manejar esa tesis. La otra tesis es que fue amenazado, fue advertido que de ir a Caracas tenía que enfrentar cargos
por haber aparecido en redes sociales apoyando las guarimbas de ese año, de 2017, respaldando, apoyando, acompañando a las guarimbas, lo cual fue un graso error, porque esa forma de protesta trajo mucha anarquía y trajo mucha ruina en el sector privado y trajo muertos y heridos y fue algo terrible que a la larga no prosperó, no llegó a prosperar. Entonces que tenía claro primero que él no iba a gobernar, que le iban a colocar un protector en el Zulia. Y segundo, que, que bueno, que iba a enfrentar las consecuencias de haber salido en una época apoyando las guarimbas de ese entonces. Y salía filmado con la gente tirando piedras y rompiendo, y él salía hablando ahí. Cuando te sales de la ley, del marco de la ley, y apoyas la anarquía y la sublevación y cosas así, eso es muy peligroso porque eso acarrea consecuencias, lo que acabo de decir. Si no tienes pruebas sustentables que te defiendan ante una juez o un juez para poder avalar dichas conductas, entonces estás en serio riesgo. Más vale entonces que no te hubieras lanzado a la gobernación, porque ese es un cargo que le pertenece a la población, pues. Así lo dijo Nora Bracho. Bueno, eso con respecto al 2017. Ahora, regresando al 2025, es muy difícil para mí pensar de que el régimen o el gobierno venezolano no supiera la ubicación por servicio de inteligencia del opositor Juan Pablo Guanipa. Lo tendría ubicado y bueno, al darse la ocasión de llamar a no votar y atentar contra los comicios regionales y hablar en contra de un candidato que esté inscrito como el señor gobernador Manuel Rosales, entonces aparece como un tema de conspiración. Y sabrá Dios que tendrá que defenderse con sus abogados con todos los cargos que emergen de aguas profundas a la superficie que podría tener con el Ministerio Público, lo cual es algo muy fuerte. A ver cómo se sale bien librado de ese rollo. Pues. ¿Cómo saldrá de eso? O sea, o con una negociación, o con un video admitiendo culpas, acusando, o tendrá que firmar un pacto con el sistema de no de hacer declaración en redes sociales ni los medios de comunicación, y que por ese proceso han pasado figuras de la política venezolana como Manuel Rosales, como Enrique Capriles Radonqui, como Juan Requesén y otros más que en su tiempo eran muy rebeldes, levantando la voz, y hoy en verdad saben de que es preferible que si estás en Venezuela, mejor te acoplas al sistema que enfrentarlo, porque no vas a poder si no tienes el respaldo y el apoyo o las pruebas que puedan darle fuerza a tus declaraciones o a tu posición política. Entonces, el hombre se arriesgó mucho, en verdad. Yo recuerdo a Juan Pablo Guanipa hace muchos años antes que llegase la llamada Revolución Bolivariana. Incluso antes que se dividiera Copey, saliendo primero Justicia. Yo lo recuerdo en una oficina en el centro de Maracaibo cuando era concejal
de Maracaibo. Lo recuerdo yo hace muchos años. Lo recuerdo eh, incluso en un programa de radio en Mararritmo 900 que tenía a diario, ¿no? Bastante fuerte y bastante, bueno, opositor bastante fuerte, ¿no? Contra el sistema, ¿no? Eso nunca se ha negado se ha ocultado de Juan Pablo Guanipa, bastante fuerte. Pero para hacer esas acusaciones con esa fuerza, si no lo demuestras y si no vas a los organismos competentes, sino de que lo estás utilizando las redes para llevar esas declaraciones, entonces el gobierno y esta Asamblea Nacional presente ha, ha escrito, o sea, leyes, ha legislado leyes de la instigación al odio. O sea, y instigación a la sublevación, y viene un poco de cargos, terrorismo, y sabrá Dios que otras cosas, ¿no? Eso lo pueden ver en las declaraciones del fiscal. Y bueno, lastimosamente, a ver, y está grabado sus declaraciones. Mira, el gobierno nacional va recopilando cada pronunciamiento y cada declaración, pacientemente lo van grabando y lo van guardando para momentos así, bueno, tener listo, cocinado el plato para presentarlo pues en el momento propicio. O sea, una cosa muy peligrosa, muy difícil, pues. Juan Pablo Guanipa yo lo he visto declarando en comunidades, lo he visto en programas de televisión, entre comunidades, en el Canal 11 del Zulia, visitando barrios y cosas así, ¿no? Pero esta situación de que se fue con los radicales, con la señora que en teoría está escondida, bueno, en verdad está metido en tremendo problema, lamentablemente. Profesor de posgrado, Juan Pablo Guanipa, de la URO, la parte de Derecho. Creo que los pasos ya se los tenía medido el sistema que rige en Venezuela, o sea, bien vigilado. Aquellos que crean de que fue que por ejemplo los que se salieron de la embajada de Argentina, ¿no? Las 5 personas, y que fue una conspiración tipo Misión Imposible como Tom Cruise, una cosa así de, bueno, fantástica de televisión y cine. Están equivocados. El gobierno en verdad tiene todo el poder y todo el sistema para saber quién entra y sale de Venezuela, en verdad. Eso no es así tan fácil. Simplemente parece que decidieron negociar y darle fin a la situación y firmaron, acordaron algo y lo dejaron ir, creo yo. Porque eso no es así tan fácil. Hay muchos métodos de vigilancia, cámaras, qué sé yo, un montón de cosas, pues. Hasta que por fin buscaron la manera. Es lamentable que haya decidido el señor Juan Pablo Guanipa, en vez de ir a las elecciones, como debe ser, pues apoyando un candidato o ofreciéndose él como candidato, se haya metido en tremendo problema, que bueno, necesitará un cuerpo de abogados que lo defienda y a ver qué puede hacer por él. Pero acusó a diestra y siniestra al sistema y seguramente el gobierno tendrá grabado y tendrá preparado la acusación por el fiscal Ministerio Público y bueno, no sé qué va a pasar con ese señor lastimosamente, recientemente enviudado. Eh, Su esposa murió recientemente, tiene niños pequeños y bueno, y ahora
esos niños, esos hijos se quedaron sin su papá, pues, porque ahora están presos, ¿no? Lastimosamente trató de pulsear contra el sistema y bueno, prácticamente tiene la vida destruida, pues. Y aquellos que están esperando un respaldo o una invasión, que si los marines y esas cosas del exterior, qué sé yo, que Comando Sur, no sé qué, recuerden de que ese gobierno, por estar metiendo las narices en guerras ajenas, nada más que por eliminar el comunismo, como pasó en Vietnam, hoy en día los Estados Unidos no se meten en un conflicto así nomás en cualquier parte del mundo. Ellos proceden como lo tienen que hacer, o sea, defienden los intereses de los norteamericanos, de los estadounidenses. Pero ellos no están para complacer a la política de ningún país, ni a los partidarios, no, 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 no. Ellos no van a exponer vidas americanas, norteamericanas, ni sus recursos de logística, de barcos, de ejércitos, de su tecnología, en un lío tan grande donde el sistema de gobierno en este país tiene respaldo también de aliados fuertes y poderosos como China, como Rusia, como países árabes, Turquía, qué sé yo. Y lo cual lo hace bastante complicado y bastante difícil, pues, estar aventurándose ahí en un problema así por razones políticas. Lo que le puede interesar al gobierno de Estados Unidos es negociar por el petróleo venezolano y buscar una manera en donde no lleguen más deportados, o perdón, más migrantes a ese país y acordar con el gobierno venezolano para que reciba a los deportados y bueno, buscar una negociación con respecto al petróleo, pues. No es tan fácil, pues. Van renovando las licencias de acuerdo a las conversaciones en lapsos de 60 días. Entonces, bueno, estimados amigos, mírense en ese espejo y sepan con quién se están metiendo a la hora de un problema. Y cuídense mucho, pues. Yo lo decía antes de las elecciones del 28 de julio, no salgan a la calle, no se presten para eso, quédense en sus casas. Ahí están las consecuencias, muchos cayeron presos lastimosamente. Y después para salir de ese problema muy difícil. Y aquellos que acusan al sistema de gobierno actual en Venezuela y vociferan en redes o públicamente, bueno, eso acarrea consecuencias. Me imagino que la señora, que es muy famosa en la política, estará bastante preocupada, ¿no?, por lo que sucedió con el señor Juan Pablo Guanito. Debe estar súper grabada por todos lados, deben tener todas esas pruebas listas. Y bueno, el gobierno parece que de acá de Venezuela es paciente y hasta que puede llegar a un punto que ya no tenga un respaldo suficiente y bueno, estarán pensando en actuar o se vale la pena o no, no sé. Pero el caso de Juan Pablo Guanipa es el que se metió incluso con Manuel Rosales, ¿no? Que parece que Manuel Rosales no busca de ninguna manera porque aprendió a no enfrentar al sistema si no es tan fuerte como el sistema mismo, ¿no? Desde que estuvo preso. Y sale pactando con el gobierno nacional con una especie de negociación. Y no va a romper ese acuerdo. Por mucho que lo critiquen, pues lo llamen alacrán. Bueno, vamos a ver qué va a suceder con el señor Juan Pablo Guanito. Pero porque yo traigo este video, en verdad, lamento mucho que un hombre preparado y se haya ido por el camino de prácticamente de confrontación ante el sistema, ¿no? Lastimosamente.
Y concluyo, tal cual como lo dije en la reflexión, en el ejemplo que coloqué del cine clásico, del clásico del cine. Eh, la libertad, la libertad perfecta no existe. Vamos a ver cómo es que dice la frase. La perfecta libertad no existe. El hombre debe saber en qué mundo vive. Y en este momento el mundo es Roma. Es como si uno criticase las leyes que aplican, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero ellos son los que aplican la ley. Ellos son el sistema de gobierno allá. Y ese es su territorio. ¿Y quién se atreve a enfrentar a ese sistema de gobierno allá que preside el señor Donald Trump? Podrán haber críticas, pero dentro de ese país ellos son los que gobiernan y ellos son los que hacen lo que ellos crean conveniente hacer. Algo parecido sucede con Venezuela, en verdad. Entonces, si te vas a enfrentar al sistema y no estás preparado ni con pruebas ni nada, ni no tienes ningún tipo de respaldo, tienes que enfrentar las consecuencias. Y vuelvo y repito, me faltó un ejemplo con respecto a los Estados Unidos, que si van a intervenir en Venezuela o no. Yo creo que van a ser diplomáticos a través de la política, con presión, con fuerza y con sanciones, qué sé yo, pero en la política. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos que están esperando los marines que lleguen a Venezuela, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mantenía neutral. Así bombardearan y masacraran Inglaterra, que es muy allegada a Estados Unidos, pues, son anglosajones, tienen el mismo idioma, bueno, era asediada por Hitler, por el nazismo de la época. Y los Estados Unidos, si no encontraban un motivo suficiente para salir de la neutralidad y entrar en una guerra mundial, no lo iban a hacer. Hasta que lamentablemente se le ocurrió a Japón despertar al gigante con el ataque cobarde que en esa época se dio en Pearl Harbor, en Hawái. Y bueno, ya lo demás es historia. Se involucró los Estados Unidos en la guerra. Pero del resto, fíjense que no, ni en la Segunda Guerra Mundial de frente se metió en ese lío. Dicen que ha sido el mayor invasor de la historia, los Estados Unidos y qué sé yo. Pero creo yo de que ellos miden más para gobernar dentro de su país que complacer a aliados y amigos por otras partes del mundo. Bueno, entonces espero de que se llegue a un acuerdo con el gobierno nacional para ver si de alguna manera pudiera salir en libertad el señor Juan Pablo Guanipa, pero todo depende del Tribunal Supremo de Justicia, del fiscal general de la Nación que le está dando con todo, fuerte, y tendrá sus pruebas como sea, pero imagínense, habrá que enfrentar una situación bastante grave y difícil. Y creo que en un futuro cercano pareciera que no va a suceder. Eso como que amerita tiempo. Que nos sirva de ejemplo lo que sucedió con este dirigente político opositor zuliano venezolano. Que nos sirva de ejemplo que es preferible construir un proyecto político alternativo que yo he pregonado en las redes, sí, en cuanto a la descentralización, mantener la descentralización cuando el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando salieron finalmente las alcaldías y cosas así, la descentralización, más que en el estatismo, pienso yo. Y buscar fuentes de trabajo, fuentes de empleo, prosperidad y riqueza para este país. Eso es lo que pienso yo que hay que hacer. Yo creo un Estado federal para Venezuela. Eso es lo que creo yo. Y que en cada gobernación y alcaldía se le dé prioridad a la descentralización. Pero si caen en la corrupción
que se roban el dinero de la nación. Tiene que haber un sistema de justicia bastante fuerte para que todo aquel corrupto que transgreda la ley sea castigado con todo el peso que debe existir. Eso es lo que creo yo. Bueno, si en verdad te llamó la atención este video, si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 24 de mayo del año 2025 y es la 1:29 de la madrugada. Sospecho que va a pasar mucho tiempo para unas declaraciones con actualidad presente del señor Juan Pablo Guanipa, que va a pasar bastante tiempo. Es lo que sospecho, ¿no? Y si saliera en libertad, bueno, por casualidad se da ese milagro, bueno, que tendrá que ajustarse a lo que plantea el sistema. Si no, como les digo, que lamentablemente va a tener que enfrentar las consecuencias. Porque acusar al sistema, tal cual como lo vienen haciendo, esa posición de invulnerable y que no lo puedan agarrar y cosas así, eso no sirve para siempre. Eso tarde o temprano va tanto el cántaro al agua que termina rompiéndose, ¿no? Eso es muy peligroso estar en esa posición y como están las leyes en Venezuela, bueno, y como están las cosas actuales, bueno, es bastante complicado y bastante difícil, pues. Ahora a enfrentar los cargos y bueno, que se dé el proceso y bueno, encomendarse a Dios, pudiéramos decir. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho, cuiden sus actos, no se metan en problemas. Porque cuando caen en desgracia por andar acusando y atacando al sistema sin pruebas dentro del territorio nacional, esto acarrea graves consecuencias como la que sucedió con este líder opositor zuliano, el señor Juan Pablo Guanipa. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.